Imagina crecer en el corazón de la monarquía noruega, rodeado de lujo, tradición y estrictos protocolos, pero sin ser parte oficial de la realeza. Marius Borg, el hijastro del príncipe heredero Haakon, parecía tenerlo todo bajo control, hasta que un escándalo lo puso en el ojo del huracán. Su vida privada se convirtió en el centro de atención y la familia real enfrentó una crisis inesperada. ¿Qué secretos se ocultan tras los muros del palacio? ¿Qué papel juega el pasado de su madre, la princesa Mette-Marit, en esta historia? Además, a la mitad del vídeo revelaremos la relación que tiene la familia real noruega con la británica. Dicho esto, comencemos. Hablar de la familia real noruega es evocar una institución que ha sabido modernizarse sin perder su esencia. El rey Harald y la reina Sonia siempre han disfrutado de una popularidad basada en la cercanía con el pueblo, y sus herederos han seguido esa línea de sencillez. Sin embargo, cada dinastía oculta matices poco evidentes a simple vista. En este caso, el punto de giro se concentra en Marius Borg, un joven que, sin llevar la sangre real en sus venas, creció bajo el amparo del palacio y aprendió las reglas del protocolo desde la infancia. Su madre, la princesa Mette-Marit, llegó a la vida de la familia real envuelta en miradas suspicaces y comentarios encontrados, pues su pasado distaba de cumplir el canon que muchos noruegos esperaban para quien se convertiría en la futura consorte del príncipe Haakon. El origen humilde de Mette-Marit, sumado a ciertas historias de juventud que escandalizaron a los sectores más tradicionales, la convirtieron en una figura polémica desde el mismo momento de su compromiso. Hubo quienes pensaron que la monarquía perdería respeto, pero el príncipe Haakon se mantuvo firme en su elección y contrajo matrimonio con ella en una ceremonia que, si bien fue esplendorosa, no logró borrar por completo el recelo de algunos críticos. En la vida de la princesa, Marius ocupó un lugar decisivo. Había nacido de una relación anterior y no contaba con ningún vínculo sanguíneo con la monarquía. Aún así, al entrar en la familia real, todos los reflectores se posaron sobre él con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En Noruega, un país acostumbrado a la discreción de sus altos dignatarios, resultaba llamativa la existencia de un muchacho que, sin títulos nobiliarios, aparecía en fotografías junto a la familia real y asistía a actos públicos. Esto le forjó una identidad peculiar. Ni príncipe ni ciudadano común, pero rodeado de una estructura palaciega. Desde niño, la prensa se esforzó en describirlo como un joven afable, con una vida que combinaba el protocolo de la corte con salidas a eventos propios de cualquier adolescente. Parecía que el equilibrio era posible hasta que un incidente detonó la atención mediática y volcó todas las miradas sobre él. Ese incidente, cuyo trasfondo se oculta en la penumbra de rumores y declaraciones ambiguas, supuso un punto de quiebre. Algunos medios locales afirmaron que Marius se había visto envuelto en una situación incómoda relacionada con la vida nocturna, poniendo en entredicho el comportamiento que se esperaba de alguien tan cercano al trono. Surgieron teorías sobre un altercado, sobre malas decisiones cometidas al calor de la fiesta, e incluso voces que apuntaban a un intento de desestabilizar la imagen de la familia real. Básicamente, se le acusó de un posible acto con una chica no consentido. Lo cierto es que la prensa noruega, habitualmente moderada, se llenó de titulares que encendieron la opinión pública. ¿Cómo podía ser que el hijastro del príncipe heredero protagonizara un escándalo de tal magnitud? Fue así como comenzaron a salir a la luz fragmentos de información que nadie había anticipado. La reacción de la familia real no tardó en dividir a la sociedad. Durante los primeros días, el palacio guardó silencio, una estrategia que antes funcionó en situaciones menores. No obstante, la expectación crecía sin freno, impulsada por las redes sociales y por las comparaciones inevitables con otros royals sin título que han desafiado las normas establecidas. Europa no es ajena a esta clase de historias. En distintas monarquías ha habido jóvenes que, al no portar un título oficial, gozaron de mayor libertad, pero también cayeron con facilidad en comportamientos que hicieron tambalear la reputación de la familia reinante. El caso de Marius Borg empezó a figurar al lado de sonados escándalos que involucraron a otros herederos y allegados de la realeza británica o española,
lo que proyectó una imagen de incertidumbre alrededor de la seriedad con que Noruega manejaba el asunto. Los analistas de la monarquía noruega se mostraron perplejos. Siempre consideraron que el palacio poseía una fortaleza histórica basada en la prudencia. El rey Harald y la reina Sonia, a lo largo de los años, se esforzaron en cultivar una relación muy cercana con la ciudadanía, apareciendo en ceremonias públicas con naturalidad y dejando traslucir un estilo de vida relativamente sencillo en comparación con otras casas reales europeas. El príncipe Haakon, siguiendo la línea de sus padres, asumió con humildad sus funciones de heredero. Con la llegada de Mette-Marit, la prensa internacional puso a prueba la tolerancia de los noruegos, y aunque al principio hubo duras críticas, la pareja logró ganarse al público con su carisma y su implicación en causas sociales. Entonces, ¿por qué el nombre de Marius Borg empezó a generar tanta controversia? Muchos lo atribuyeron a la esencia misma de su condición. Marius no era príncipe. Por lo tanto, carecía de las obligaciones formales que imponía la corona, pero a la vez contaba con un aura de exclusividad por el simple hecho de vivir en el palacio y ser hijo de la princesa. Esa ambigüedad lo convertía en una presa ideal para la curiosidad mediática. Cualquier paso en falso se magnificaba, porque en él se entrecruzaban la rutina normal de un joven con la responsabilidad implícita de pertenecer al entorno del heredero. Las redes sociales, que ya jugaban un papel decisivo en la difusión de noticias, se inundaron de especulaciones. ¿Acaso Marius manifestaba una rebeldía heredada del pasado de su madre? ¿O simplemente había cometido un error puntual que la prensa exageró? Conforme avanzaban los días, comenzaron a filtrarse detalles supuestamente verídicos. Se afirmaba que Marius estaba acompañado de amigos influyentes, lo que llevó a pensar en la posibilidad de que alguien con intereses políticos o económicos se aprovechara de la situación para poner en jaque a la monarquía. Otros sugerían que el propio Marius buscaba marcar distancia de la corona y que ese episodio era solo un síntoma de su hartazgo ante las restricciones que arrastraba desde la niñez. Mientras tanto, el palacio retomó su costumbre de conceder escuetas declaraciones, dejando en el aire el grueso de la historia. Ese silencio aumentó el morbo, pues las preguntas se multiplicaron sin hallar respuestas claras. La presión social y la imagen de la monarquía comenzaron a resentirse. Aunque la mayoría de los noruegos continuaba respaldando a la familia real, no faltaron voces críticas que exigían transparencia. Los medios alternativos se llenaron de artículos que analizaban el pasado de Mette-Marit, recordando su etapa antes de casarse con Haakon, cuando asistía a fiestas cuestionables y frecuentaba compañías poco convencionales para la corte. El fantasma de ese periodo turbulento aparecía de nuevo, reforzando la hipótesis de que Marius había crecido expuesto a un ambiente fuera de la norma regia. La gente se preguntaba si la princesa, a pesar de haber demostrado su compromiso con Noruega a lo largo de los años, seguía arrastrando los ecos de esa juventud rebelde. En medio de la conmoción, expertos en etiqueta real hicieron notar que otras casas monárquicas lidiaron con percances similares. Mencionaron el caso del príncipe Harry en Inglaterra, cuyas polémicas con la prensa y comportamientos atrevidos en su juventud llegaron a poner en jaque a la opinión pública británica. Aún así, Harry ostentaba un título y estaba llamado a ejercer una labor oficial, lo que diferenciaba su situación de la de Marius, un joven sin rango en la línea sucesoria. Lo cierto es que Noruega nunca había experimentado un escándalo de tal magnitud, y por ello, el desconcierto era mayor. Los ciudadanos estaban habituados a una familia real estable, sin mayores sobresaltos, y la figura de Marius Borg se convirtió en el centro de un torbellino inusual. La estrategia de control de daños adoptada por la monarquía se basó en una discreción que, con el pasar del tiempo, se reveló insuficiente. Al negarse a ofrecer una versión clara de los hechos, dejaron a los medios el espacio necesario para especular con libertad. Los asesores de imagen, ante la multiplicación de rumores, trataron de organizar encuentros con la prensa en los que se abordaran cuestiones generales sobre la familia real, sin mencionar directamente a Marius. El objetivo parecía ser desviar la atención hacia otros aspectos de la agenda regia y destacar la labor social de la princesa Mette-Marit,
Pero la audiencia, cada vez más ávida de respuestas, interpretó esa maniobra como un intento de encubrimiento. Se llegó incluso a plantear la hipótesis de que el rey Harald estuviera ejerciendo una presión interna para que Marius saliera de la órbita palaciega y así eliminar el foco de conflicto. Fue en ese contexto que empezaron a surgir testimonios de personas cercanas a Marius, quienes defendían su inocencia y atribuían la polémica a una campaña de desprestigio desmedida. Algunos colegas de universidad aseguraban que él no buscaba figurar en los titulares, que se esforzaba por integrarse en un ambiente normal y que las acusaciones publicadas en la prensa carecían de fundamento sólido. Del otro lado, ciertos medios sensacionalistas persistían en el relato de que todo se había originado en un encuentro nocturno subido de tono, donde Marius había perdido el control. Ya hemos llegado a la mitad. Lo prometido es deuda. ¿Qué relación tiene la corona noruega con la británica? Las monarquías de Noruega y el Reino Unido comparten una estrecha relación que se extiende por más de un siglo, basada en lazos familiares, históricos y políticos. Ambas casas reales tienen un ancestro común en la reina Victoria del Reino Unido, conocida como la abuela de Europa, debido a que muchos de sus descendientes ocuparon tronos en todo el continente. La reina Victoria era la abuela de la reina Maud de Noruega, esposa del rey Håkon Sede, el primer monarca noruego de la dinastía actual. Esto hace que el actual rey Harald V de Noruega y la fallecida reina Isabel II del Reino Unido fueran primos terceros, compartiendo un linaje que los unía en sangre y en tradición. La relación entre ambas casas reales se fortaleció aún más durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Noruega fue invadida por la Alemania nazi en 1940. El rey Håkon VII y su gobierno se vieron obligados a exiliarse en el Reino Unido, donde establecieron un gobierno en el exilio con el apoyo total de la corona británica. Durante esos años, el rey Håkon trabajó en estrecha colaboración con el rey Jorge VI y con Winston Churchill, y esta alianza ayudó a fortalecer la resistencia noruega contra la ocupación alemana. La princesa Marta de Noruega, esposa del entonces príncipe heredero Olaf, también pasó parte de la guerra en los Estados Unidos, donde estrechó lazos con el presidente Franklin D. Roosevelt. En tiempos de paz, la relación entre ambas familias reales se ha mantenido fuerte, con visitas oficiales y lazos de amistad personal entre sus miembros. La reina Isabel II visitó Noruega en varias ocasiones, mientras que el rey Harald V ha asistido a múltiples eventos en el Reino Unido, incluidas las bodas de la familia Windsor y otros actos de Estado. El actual rey Carlos III y Harald V comparten un profundo respeto mutuo y sus lazos diplomáticos continúan siendo un puente sólido entre los dos países. Además de la relación familiar, Noruega y el Reino Unido tienen intereses comunes en áreas como la defensa, la economía y el medio ambiente. Como miembros clave de la OTAN y aliados estratégicos en la región del Atlántico Norte, ambas naciones han cooperado en temas de seguridad y sostenibilidad energética. La monarquía noruega, con su estilo sencillo y accesible, también ha influido en la manera en que la corona británica ha intentado modernizarse en las últimas décadas. La verdad exacta parecía escabullirse, cubierta por un denso velo de conjeturas. A pesar de la aparente grieta que se abría en la fachada de la monarquía, no todo fue negativo para la familia real. Numerosos noruegos expresaron su empatía hacia Marius y su madre, recordando que la princesa Mette-Marit había cometido errores antes de entrar en palacio y que, aún así, logró reformar su vida y convertirse en un pilar de la modernidad noruega. Veían en Marius a un joven con derecho a equivocarse, sobre todo considerando que no ostentaba título ni obligación de llevar a cuestas la representación institucional del país. Esa perspectiva humanizaba la situación, pues mostraba que, aunque rodeados de lujos y tradiciones, los allegados a la corona también pueden cometer imprudencias y quedar expuestos al juicio de la sociedad. El impacto internacional tampoco se hizo esperar. Medios de comunicación de distintos países publicaron reportajes sobre la crisis de la realeza noruega, comparando a Marius Borg con personajes de otras dinastías que rompieron moldes.
La mayoría coincidía en que la ambigüedad de su estatus real era un caldo de cultivo para las controversias, demasiado famoso para pasar desapercibido, pero sin las obligaciones ni la protección formal de un título. Se llegó a trazar un paralelismo con algunos nietos de monarcas europeos que, al crecer alejados de la línea directa de sucesión, se convirtieron en figuras mediáticas codiciadas, ya fuera para lanzar productos, aparecer en programas de televisión o simplemente acaparar titulares sensacionalistas. En ese panorama, la gran pregunta era: ¿qué sería de Marius Borg a partir de ese momento? Tras el escándalo, su presencia pública se redujo de manera drástica. Dejó de asistir a la mayoría de los actos oficiales, se alejó de los focos y se rumoreó que viajó al extranjero para completar estudios. Tampoco aparecían fotos suyas en los canales oficiales de la Casa Real, algo que antes ocurría en ocasiones puntuales. Ese giro despertó nuevas hipótesis. Para unos, era la prueba definitiva de que la familia real deseaba mantenerlo al margen y protegerlo de futuros traspiés. Para otros, era una forma de castigo sutil, una invitación a Marius para que comprendiera que cualquier acción irresponsable podía acarrear consecuencias para todo el reino. Los más perspicaces comenzaron a analizar el efecto de esta polémica en la relación de Mette-Marit con la sociedad noruega. A lo largo de los años, la princesa había logrado superar las dudas acerca de su idoneidad. Participó en numerosos proyectos caritativos, impulsó iniciativas en favor de la educación juvenil y la cultura, y llegó a ganarse la simpatía de segmentos tradicionales que, al principio, la miraban con recelo. El panorama se tornó aún más intrigante al incluir el factor psicológico. En distintos foros se debatió la presión que pudo haber sentido Marius desde pequeño al vivir en un palacio sin ser oficialmente un príncipe. Se planteó la idea de que, al crecer rodeado de expectativas, cámaras y comentarios, pudo haber desarrollado un afán de independencia que chocaba con las reglas no escritas de la corte. Para ciertos observadores, era lógico que tarde o temprano emergiera un deseo de romper con ese molde, lo cual explicaría la supuesta actitud rebelde que llevó al escándalo. Otros, en cambio, sostenían que Marius simplemente fue objeto de una cacería mediática ávida de historias impactantes y que el suceso se había magnificado más allá de la realidad. Con el pasar de los meses, la tormenta empezó a amainar en Noruega. La atención de la opinión pública se desplazó hacia nuevos asuntos y la familia real continuó con sus actividades. No obstante, el nombre de Marius Borg seguía flotando en el aire, apareciendo aquí y allá en menciones esporádicas. Algunos notaron que gradualmente se estaba tejiendo un relato más amable. Marius había recapacitado, estaba estudiando, llevaba una vida alejada de excesos y se preparaba para un futuro en el que, quizás, podría retornar a Noruega con un perfil profesional definido. Se discutió la posibilidad de que emprendiera proyectos de carácter social o empresarial, aprovechando la notoriedad que, le gustara o no, le había acompañado desde la cuna. Pero el interrogante principal persistía. ¿Podía Marius Borg reinsertarse en la vida pública sin revivir el escándalo? ¿O, por el contrario, estaba condenado a ser el joven de la corte que protagonizó un problema irreparable? Los más optimistas apostaban por la capacidad de la sociedad noruega de perdonar y olvidar, siempre que hubiera muestras de madurez y responsabilidad. Sus defensores señalaban que no debía cargar con un episodio aislado durante el resto de su vida, sobre todo si mostraba un cambio de actitud. Los escépticos, en cambio, recalcaban que la memoria colectiva puede ser implacable y que su imagen de rebelde sin corona se mantendría, marcándolo para siempre ante la opinión pública. Para entender la magnitud de este asunto, conviene recordar la tradición de la monarquía en Noruega. Aunque no es una institución tan antigua como otras europeas, se ha caracterizado por la estabilidad y la sencillez. El país valora la igualdad y la transparencia, esperando que sus reyes y príncipes sean ante todo cercanos y ejemplares. En ese contexto, cualquier desliz con tintes de privilegio mal utilizado genera rechazo, y el escándalo de Marius se interpretó como una brecha en esa coherencia. Un joven con los lujos del palacio y los beneficios de la vida aristocrática, pero ajeno al control que recae sobre un heredero oficial.
Ese desequilibrio moral alimentó los titulares durante semanas y dejó una huella latente en la percepción ciudadana. Aún así, no todo resultó perjudicial para la corona. Algunas voces recalcaron que la controversia, en cierto modo, mostraba un lado humano de la familia real, recordando a la sociedad que detrás de cada título hay personas con aciertos y errores. La imagen inmaculada que la monarquía noruega había proyectado durante tanto tiempo se vio matizada por la realidad de que la perfección no existe, ni siquiera tras los muros de un palacio. Esto llevó a varias reflexiones sobre la necesidad de conceder espacio a la individualidad de los jóvenes criados en entornos reales, permitiéndoles explorar su identidad sin una exigencia asfixiante de rectitud. Mientras el mundo seguía con atención las derivaciones de la historia, Marius Borg continuó su vida lejos de los focos. No se sabe con certeza si logró encontrar la paz que anhelaba o si, por el contrario, vive bajo la sombra de aquel episodio que sacudió su reputación. Es posible que con el tiempo decida compartir su propia versión de los hechos. Muchos medios han soñado con la idea de una entrevista exclusiva donde Marius narre cómo fue crecer junto a la princesa Mette-Marit, qué presiones sintió y cómo sobrellevó el peso de un apellido al que no podía renunciar, pero que jamás le conferiría rango real. De concretarse esa conversación, podría cambiar el curso de la historia e influir en la manera en que Noruega contempla a sus figuras más próximas al trono. A lo largo de estos meses, algunos se han preguntado si el escándalo de Marius no era más que la punta del iceberg, una señal de tensiones subyacentes en una familia real que ha tenido que ajustarse a los desafíos de la modernidad. El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit han defendido su privacidad con un celo admirable, pero el mundo moderno, con sus redes y su hambre de noticias, no siempre respeta el silencio. El costo de cada paso en falso se multiplica y resulta inevitable preguntarse si, tras la corona, no hay una presión que tarde o temprano estalla en episodios como el de Marius. Ese dilema persiste y se proyecta sobre la próxima generación. Ingrid Alexandra, hija de Haakon y Mette-Marit, está llamada a convertirse en la futura reina, y su educación y preparación se contemplan con mucho interés. Su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, también entra en un mapa de expectativas que la sociedad noruega observa con lupa. ¿Cómo integrarán a Marius en ese retrato familiar? Es un tema que sigue pendiente. En definitiva, la historia de Marius Borg no solo involucra a un joven que, según las versiones, se equivocó o fue víctima de un ataque mediático. También expone las complejidades de pertenecer al círculo de una monarquía que combina modernidad y tradición y que se ve constantemente desafiada por la transparencia que exige el siglo XXI. El silencio ensayado de la corte, la curiosidad insaciable del público, los fantasmas del pasado de Mette-Marit y la rigidez de ciertos sectores conservadores se entrelazan en esta crónica que, durante un tiempo, pareció sacada de una novela más que de la vida real. Lo fascinante es comprobar que todavía hay misterios sin resolver, cabos sueltos que podrían reactivarse si Marius decide algún día recuperar protagonismo o si un acontecimiento nuevo lo devuelve al foco mediático. Quizás esa sea la esencia de la curiosidad que despierta su figura, la sensación de que, en cualquier momento, puede ocurrir algo capaz de alterar otra vez la armonía de la corona. El caso de Marius Borg refleja la tensión entre el deseo de vivir sin ataduras y el peso que ejerce la corona, incluso sobre quienes no están llamados a ocupar el trono. Sus pasos, observados con lupa, revelan la dualidad de crecer cerca del lujo palaciego sin ser parte oficial del linaje. Las dudas sobre su conducta, el pasado de su madre y la reacción del palacio conforman una historia de secretos y verdades a medias que ha desvelado la humanidad tras la realeza noruega. La gran incógnita es si, con el paso del tiempo, Marius logrará encontrar una identidad firme al margen de los reflectores o si el influjo de la monarquía seguirá marcando cada uno de sus movimientos. Si te ha resultado fascinante esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que está por venir.